Muy buenas noches, colegas y público en general. Yo soy Américo Pilman y a nombre de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos les damos la más cordial bienvenida al programa Aportes Sociológicos. De esta manera, estamos iniciando la segunda temporada de este espacio encargado de difundir y presentar publicaciones sociológicas narradas por sus propios autores y comentada por destacados especialistas. En esta oportunidad, tengo el placer de presentar la publicación Onda Larga, el barrio frente al COVID-19, de nuestro amigo y colega José Luis López Guaynate. José Luis nos narra la experiencia de la sociedad civil ante la actual emergencia nacional y mundial generada por la pandemia del COVID-19. Asimismo, nos señala las acciones gubernamentales que se dieron para afrontar la epidemia durante el confinamiento y el distanciamiento social, las respuestas de la comunidad organizada en las zonas populares y asimismo el compromiso y el actuar que han tenido las empresas privadas como las clínicas. Las historias que presenta se desarrollan en la ciudad de Lima. Para un mayor conocimiento del libro, dejemos para su relato y explicación a nuestro amigo, el autor José Luis López Guaynate, no sin antes presentar un breve resumen de su hoja de vida. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Cuenta con especialidad en Gerencia de Prevención y Mitigación de Riesgos de Desastres. Ha liderado equipos de respuesta humanitaria en desastres producidos por terremotos e inundaciones. Actualmente es coordinador de ayuda humanitaria de la organización United Way Perú. Asimismo, es coordinador de investigación de la Brigada de Rescate y Atención de Emergencias en Desastres, BRAET. Ha publicado textos sobre participación política en jóvenes y sobre el rol de las organizaciones sociales de base en contexto de desastres. Bienvenido, José Luis. Adelante. Muchas gracias, colega Américo, y gracias también al portal Sociólogos Peruanos. La idea de desarrollar este texto básicamente surge a partir de mi experiencia en el trabajo en asentamientos humanos y en zonas urbanas de Lima, ¿no? Desde aproximadamente el año 2009, mi trabajo ha consistido en fortalecer juntas directivas, fortalecer organizaciones de base, principalmente de Lima Sur. Y en ese proceso de conocer a las organizaciones sociales de base, trabajar con ellas, acompañarlas en sus procesos organizativos como los estatutos, los cuadernos de actas y otras herramientas de gestión, es que siempre tuve digamos, la motivación de poder un poco contar la historia de estas organizaciones, que si bien se contó mucho su historia durante los años 70, durante los años 80 y también durante parte de los 90, siento que también esta es una historia viva que sigue desarrollándose en pleno siglo XXI. Entonces, la idea de poder escribir algo sobre esta temática ha estado presente desde el inicio de mi ejercicio profesional en sociología. Ahora,
poco a poco me fui relacionando con la temática de la gestión de riesgo de desastres. Y a partir de mi cercanía a la gestión de riesgo de desastres y luego mi especialización en esta temática, es que las organizaciones sociales ya no solo para mí eran actores, digamos, de la vida cotidiana de las comunidades o los asentamientos humanos, sino que también se empezaban a convertir en actores gravitantes en los contextos de crisis. Producto de mi trabajo he podido conocer muchas zonas en contextos de crisis. Durante el 2016 estuve en Arequipa, en el terremoto de agosto de ese año. Durante el 2017 pude conocer muchas comunidades de la cuenca del río Rímac durante el contexto del fenómeno del Niño Costero. También pude conocer la realidad de Huancavelica, que el 2017 también tuvo una afectación significativa. La imagen fuerte de Huancavelica es la de un hotel cayendo al río en ese año. Pude estar en esa zona conjuntamente con un equipo de respuesta humanitaria. Y así pude conocer también Lambayeque, pude conocer Chiclayo, pude conocer Piura y Trujillo en los contextos del fenómeno del Niño Costero. Entonces, toda esa, digamos, esa experiencia a partir de trabajar con organizaciones sociales en tiempos de crisis, me llevó a entender la importancia que tienen estas organizaciones cuando ocurre un contexto adverso. Cuando llega una crisis, son estas las organizaciones que le enfrentan cara a esta situación adversa. Entonces, cuando inicia el fenómeno o esta epidemia producida por el COVID-19, ya esta idea de poder trabajar con las organizaciones sociales de base ya la tenía preestablecida, ¿no? Ya la había visto y en mi trabajo cotidiano las involucré para poder articularnos a ellas muchas estrategias de respuesta a esta emergencia. Y en ese proceso empecé a conocer a diferentes organizaciones sociales en Lima urbana, podríamos decirlo así, que empezaron a desarrollar acciones en torno a la epidemia sanitaria o a la emergencia sanitaria. El Perú tuvo una característica al momento de responder a esta emergencia sanitaria. Nuestras autoridades principalmente vieron a esta emergencia solo desde el lado sanitario, solo desde el lado incluso diríamos hospitalario, porque la estrategia de respuesta que emprendieron abarcó básicamente el incremento de camas, ¿no? Y era necesario porque al inicio de la emergencia la cantidad o nuestra capacidad hospitalaria como país era mínima y el Estado focalizó toda su accionar para aumentar la capacidad hospitalaria. Pero esta forma de responder, digamos que dejó de lado a otros actores que podían ser también importantes en este contexto de emergencia sanitaria. Por ejemplo, las organizaciones sociales de base. Cuando se declara la cuarentena en nuestro país, la primera cuarentena hacia el primer trimestre del año pasado, el 2020, prácticamente se cierran todos los espacios de participación y los espacios donde las organizaciones sociales se articulaban. Llámense organizaciones como los vasos de leche, los comedores populares, las organizaciones relacionadas a los programas sociales, etcétera, fueron suspendidos, ¿no? Y fueron suspendidos bajo la idea totalmente sanitaria de que el distanciamiento podía por sí solo enfrentar, o la inamovilidad, mejor dicho, por sí solo podía enfrentar la emergencia sanitaria. Con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, demostró que eso no era posible, que el solo enfoque sanitario no era suficiente, que se necesitaba incorporar otras líneas de trabajo, básicamente de asistencia para que las familias puedan enfrentar este contexto de crisis. Eso el Estado le tomó un poco de tiempo darse cuenta. Recién hacia el tercer trimestre del año es que el Estado ve a las ollas comunes como un actor importante al cual puede articularse, ¿no? Pero antes de que el Estado vea las ollas comunes, ya las organizaciones sociales habían empezado a organizarse y a pesar de que estaba prohibido organizarse, salir, realizar acciones en los barrios, ellos lo realizaron. Y es que en este contexto actual en el que estamos viviendo y particularmente en Lima, una ciudad tan grande, una ciudad con tantos matices y con tantas características, es el barrio, el espacio donde las nuevas organizaciones sociales se articulan y empiezan a dinamizar, ¿no? Antes
y los estudios en sociología así nos dicen, hacia los años 80 de repente, o hacia atrás incluso, eran las empresas, las fábricas y a partir de los sindicatos donde las personas se organizaban y participaban en la vida pública. Pero después de la crisis de los años 90 y el emprendimiento de una nueva forma de economía y una nueva forma de participación, es el barrio el lugar donde las organizaciones sociales empiezan a aparecer. Y cuando hablamos del barrio nos estamos refiriendo prácticamente al vecindario, al espacio más cercano que tienen las personas en su vida cotidiana, en su interactuar diario, ¿no? Y en este barrio es que empiezan a aparecer algunas organizaciones que empiezan a llamar la atención, algunas empiezan a salir en los medios, pero la mayoría prácticamente queda oculta, ¿no? No aparecen en los medios, pero sí tienen una presencia significativa en sus comunidades, en sus asentamientos humanos. El COVID como emergencia, entonces, no solamente puede ser enfocado desde una perspectiva sanitaria, es decir, no podemos pensar que para enfrentar el COVID solamente necesitamos a los médicos y al personal de salud. Son sumamente importantes, ¿no? Son básicos. Tal vez sea uno de los pilares principales para enfrentar la emergencia, pero no es el único. Hay otros elementos más que se necesitan articular para poder plantarle cara y enfrentar adecuadamente a esta emergencia sanitaria. Alan Lavelle tal vez sea uno de los académicos más importantes en la temática de gestión de riesgo de desastres. Hacia el mes de junio del año pasado, él empezó conjuntamente con muchos intelectuales, entre los que se encuentran en nuestro país el sociólogo Pedro Ferradas, a discutir sobre qué características tenía este COVID-19 y cómo podría analizarse a partir del enfoque de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, en junio del año pasado, Alan Lavelle publica un texto que es un texto que articula muchas ideas, donde caracteriza al COVID-19 y empieza a dar un marco conceptual para entenderlo desde la gestión de riesgo de desastres. Un elemento importante que él escribe en este texto es la forma de cómo deberíamos de considerar esta emergencia. Generalmente, para fines de la gestión de riesgo de desastre, se entienden los desastres de inicio lento o inicio rápido, ¿no? Un inicio lento era el concepto que más se acercaba para poder definir a este COVID-19, ¿no? Una emergencia de inicio lento que va despacio, pero que tiene un impacto significativo. Sin embargo, Alan Lavelle en este texto interesante lo que dice es no necesariamente este texto nos ayudaría a comprender la emergencia sanitaria y utiliza un texto o una frase, una característica sumamente valiosa, ¿no? Y dice, más bien para poder entender al COVID-19 podemos usar el tema de onda larga, ¿no? Es una emergencia que se caracteriza por ser de onda larga. ¿Qué significa onda larga? Dice Alan Lavelle. Es una emergencia que puede empezar lento, es cierto, pero que tiene un impacto que va extendiéndose, y no solamente extendiéndose en plano geográfico. Esta emergencia empieza en China, en Beijing, en Wuhan, y se abre hacia todo el mundo. No solamente el abrirse hacia todo el mundo es el impacto, la onda larga, sino la onda larga también se sentiría en el tiempo, ¿no? Lo que estamos enfrentando ahora, las consecuencias de lo que estamos pasando ahora, también se verían de aquí a muchos años hacia adelante. Entonces, onda larga, dice Alan Lavelle, es la mejor forma de poder entender a esta emergencia sanitaria. Y a partir de este concepto de onda larga, empieza a desarrollar otros más para vincularlos a lo que es el sistema o los sistemas de gestión de riesgo de desastres. Y es que es cierto, los países desde hace ya bastante tiempo, y nuestro país desde el 2011 aproximadamente, ha desarrollado lo que es el SINAGERB, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que es el sistema encargado de enfrentar las situaciones adversas o los contextos de crisis producidos por desastres que puedan ocurrir en nuestro país. Y entonces este SINAGERB era, digamos, en términos al menos conceptuales, el encargado de poder articular todas esas líneas de respuesta que podíamos tener para enfrentar al COVID. Pero lo que pasó, y no solamente en nuestro país, es que los SINAGERB o los sistemas de gestión de riesgo de muchos países no se pudieron activar, o en buena cuenta no se articularon.
porque hubo la confusión de qué características debía de tener esta emergencia, y si efectivamente el SINAJER debía o no activarse, o debía de tener o no un rol para responder a esta emergencia. En el caso peruano hubieron conferencias que están colgadas en las redes sociales, tanto del CENEPRED como del INDECI, indicando cuál podría ser los roles de estas instancias que forman parte del SINAJEP en torno a la emergencia sanitaria. Lo concreto es, sin embargo, a pesar de toda la discusión que hubo, que no se activaron. Al menos en el espacio local no se vio una activación del SINAJEP. El SINAJEP toma cuerpo en el espacio local, en las plataformas de defensa civil que existen en los distritos, en los grupos de trabajo que deben de activarse en las autoridades locales. Y lo que se ha demostrado, lo que se ha visto es que estos espacios que forman parte del SINAJER no fueron activados. Y por lo mismo, en los espacios locales, distrito, provincia, incluso en la región, se presentó una desarticulación tremenda, ¿no? Salud iba por su lado, desarrollo social iba por su lado, educación por su lado, no se vio un proceso de articulación. El SINAJER hubiera sido una herramienta importante que hubiese podido articular todos estos esfuerzos y poder plantar una mejor respuesta a esta emergencia sanitaria. Entonces, en este contexto de desarticulación, las organizaciones sociales no esperaron y empezaron a organizarse. En concreto, lo que el libro Onda Larga que ahora presento desarrolla es la historia de 5 organizaciones sociales de base que desde sus propios barrios, sus propias formas de pensamiento y sus propias formas de liderazgo, plantaron cara a la emergencia sanitaria. Desarrollaron estrategias para poder asistir a las poblaciones de su entorno en mayor situación de vulnerabilidad y también para que sus integrantes puedan enfrentar este contexto. Por ejemplo, hablamos en este texto de las rondas campesinas que se desarrollaron en las alturas de Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo es un distrito particular. Uno cuando ve Villa María del Triunfo piensa que es un distrito muy parecido a Villa El Salvador, pero las características geográficas de Villa María del Triunfo son más bien cercanas a algún poblado de la sierra, porque si bien buena parte o una parte de Villa María es una zona, digamos, plana, más o menos homogénea, la mayor parte de Villa María del Triunfo está formada por cerros, y en esos cerros están muchas viviendas, y particularmente en la zona de Nueva Esperanza, donde está el gran cementerio de Villa María del Triunfo, existen asentamientos humanos que durante el tiempo de la primera cuarentena organizaron a partir de sus propios conocimientos y sus experiencias anteriores, las experiencias de los líderes, lo que son las rondas campesinas. Y las rondas campesinas con el solo objetivo de poder hacer cumplir las normas del Estado, las normas que eran que no haya fiestas, que no esté la gente deambulando en la calle y que se cuide del distanciamiento social. Al no haber presencia de los policías ni de los militares, los propios vecinos se organizaron en estas rondas. Pero las rondas no solo quedaron en el tema de la seguridad y el distanciamiento, sino que con el pasar de los días se dieron cuenta de que la gente también necesitaba comer. Ya no había alimento porque la gente no trabajaba. Entonces la ronda campesina, así se denominaron ronda campesina, a pesar de estar en Lima, en el libro van a saber por qué se llaman ronda campesina y no otro nombre a pesar de estar en Lima, deciden no solamente ver el tema de seguridad, sino también transitar hacia la búsqueda de alimentos e implementan una olla común para poder asistir a sus compañeros, a sus vecinos. Pero no solo queda eso, ya cuando se abre la cuarentena, también buscan donaciones para poder instalar en su asentamiento humano puntos de lavado de mano para que puedan los vecinos, los niños, etcétera, atender la indicación del Estado y lavarse las manos. Porque en esa comunidad y en ese asentamiento humano no existe agua potable, no las tienen, se atienden a partir de tanques que los asisten con agua. Pero en el libro también vamos a conocer, además de la historia de las rondas campesinas de Villa María del Triunfo, vamos a conocer a una maestra que conjuntamente con sus padres de familia en un distrito de Lurín pudo desarrollar asistencia en alimentos, ¿no? Lurín también es un distrito que se caracteriza por ser principalmente rural, ¿no? Si bien muchos conocemos la parte turística de Lurín, buena parte de su población depende de la chacra, depende de la crianza de animales. Entonces, la población depende mucho del comercio y al haberse cortado el tránsito, al haberse cortado
puntos de comercios informales, donde principalmente estas poblaciones trabajan, el principal problema fue el alimento, cómo abastecer de alimento a los niños, a las familias. La profesora Rosa del Colegio Niños de Belén de Lurín, al ver esta situación de sus alumnos, y a pesar de que ella no vivía en Lurín, pero sí era directora de una institución educativa, emprende toda una estrategia para poder buscar donaciones y asistir con alimentos a estas familias en situación de vulnerabilidad. En el libro contamos la historia de la directora Rosa, que no empieza con esta pandemia, que comienza hace muchos años atrás, cuando a ella la destacan a un colegio de San Juan de Miraflores, y en vez de colegio encuentra una calamina, una estera y unos ladrillos, y le dicen que eso era su colegio. Y a partir de eso, y con la ayuda de los padres de familia y de sus colegas, ella empieza a entender que ser maestra en el Perú no es solamente enseñar en un salón de clases, sino es dinamizar la comunidad para buscar un desarrollo integral. Pero no solamente desarrollamos esa historia en el texto, sino también nos vamos hacia Villa María del Triunfo y encontramos a un equipo de brigadistas, de personas voluntarias que se capacitaron con diferentes ONGs en temas de búsqueda y rescate, primeros auxilios, etcétera, y que al llegar la pandemia se ven afectados ellos, sus familias, pero también las zonas donde ellos hacen su trabajo voluntario. Y a partir de su experiencia, a partir de sus redes de contacto, empiezan a buscar alimento y otros insumos más para poder ayudar a los diferentes asentamientos llevándoles víveres a sus ollas comunes. Y así transitamos también hacia una organización denominada los Cazafantasmas, que también aparecen en un asentamiento humano de Lima y que tienen el objetivo de, a partir de un grupo de chicos que jugaban fútbol los fines de semana y que ya no pueden hacerlo por las normas de distanciamiento y las normas de inamovilidad, se organizan con su misma base de equipo de fútbol, pero ahora para asistir con alimentos y desinfectar su barrio, ¿no? Y finalmente, la última historia que desarrollamos en el libro es la historia de una iglesia, de la iglesia de las Asambleas de Dios del Perú, que al verse también afectada por esta emergencia, y al ser afectada no me refiero al tema del cierre, solamente del cierre de los templos, sino principalmente al tema de que muchos pastores empiezan a enfermar, muchos de sus integrantes empiezan también a enfermar o a fallecer lamentablemente. Ellos deciden no quedarse con las manos cruzadas, sino empiezan a partir de su estructura nacional, las asambleas es una de las iglesias evangélicas más grandes de nuestro país, a partir de su estructura nacional empiezan a desarrollar un programa de respuesta a la emergencia. A ese programa le titulan Comando Anti-COVID, y a partir de ese Comando Anti-COVID empiezan a desarrollar estrategias de asistencia emocional, estrategias de asistencia alimentaria, un proceso, habilitan un número de teléfono para orientación médica a sus integrantes a nivel nacional, ¿no? Es una iglesia que mediante su estrategia de respuesta a la emergencia no solamente toca el tema médico, aborda el tema de la asistencia de alimentos y aborda también el tema de asistencia psicológica. Y el impacto que tiene en su zona es enorme, ¿no? Porque es un impacto nacional. Entonces, lo que hemos querido realizar con este texto y lo que queremos mostrar con este texto es que los contextos de crisis no pueden ser vistos solamente desde un lado, ¿no? Si son como lo que estamos viviendo ahora, una emergencia sanitaria, no solamente es sanitaria, no solamente es va a ser respondida o atendida por los médicos, sino que hay otros espacios desde los cuales se tiene que enfrentar esta emergencia. Y considero también que desde el espacio de la sociología, desde el espacio de las ciencias sociales, el aporte que le podemos dar es sumamente importante, porque desde nuestra especialidad podemos trabajar con las organizaciones de base, podemos entender la forma de cómo las culturas entienden las epidemias y cómo pueden enfrentarlas también para sumar a esta respuesta sanitaria. Yo los invito a que puedan leer estas historias, a que puedan también compartirla con las organizaciones de base, porque finalmente el objetivo es que conozcamos estas historias, pero sobre todo conozcamos la experiencia, para que esta experiencia pueda ser utilizado por otras organizaciones y para que en futuros escenarios de crisis pueda ser de utilidad como parte de la memoria social de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por su participación, por estar conectados aquí.
Les agradezco si ya han leído el texto y si no, los invito a buscarlo. Es de libre acceso, pueden descargarlo de la plataforma de la editorial Acuedi para que puedan revisarlo, y ahí también tienen contactos para que podamos conversar y seguir trabajando sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la brillante explicación. Ahora es el turno de Pedro Ferradas, quien realizará los comentarios respectivos. Para ello también presentaremos un breve resumen de su hoja de vida. Es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en Investigación para el Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con experiencia de más de 30 años ocupando cargos de liderazgo en organismos de cooperación internacional y en programas y proyectos de investigación sobre gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en el Perú, América Latina y el Caribe, que se han difundido mediante 9 libros de su autoría. Paz docente de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional del Altiplano. Es conferencista internacional en eventos como plataformas globales y regionales de reducción de riesgos y hábitat organizados por Naciones Unidas. Consultor para el BID, Banco Mundial y entidades nacionales e internacionales. Bienvenido, Pedro. Adelante. Muchas gracias, Américo Pilman, y muy buenas noches a ustedes, oyentes. Voy a comentar, como ya se ha anunciado, este excelente trabajo titulado Onda Larga, el barrio frente al COVID-19. Para ello quisiera iniciar con esta exposición, con ese comentario con algunas precisiones sobre el marco conceptual, ¿no? En este caso, de la gestión de riesgo de desastres. Buena parte ha sido ya mencionado por el autor, pero quisiera destacar un aspecto que diferencia la gestión de riesgo de desastres de la gestión reactiva o la antigua defensa civil en lo que refiere al funcionamiento del problema de los riesgos y desastres en el país. La idea que tiene que manejarse, creo, en función de la gestión de riesgo, es que los riesgos se generan en el proceso de desarrollo y se van construyendo socialmente. Y a este nivel resulta sustantivo relacionar ello, por ejemplo, con el testimonio de la maestra, que hace referencia a la precariedad de las instituciones educativas en las cuales ella le toca cumplir como directora o como docente, y también lo podríamos extender de alguna manera con todo lo que tiene que ver con la precariedad del sistema de salud y también la precariedad de las condiciones de vida de la población y la limitada capacidad de respuesta desde el punto de vista material frente a los retos de un desastre, en este caso la pandemia, ¿no? Entonces, esta primera idea creo que es muy importante porque durante muchos años el país se ha centrado, y los medios de comunicación tienden a centrarse en el hecho de la respuesta de la emergencia y la respuesta de emergencia, y no ven o no visualizan suficientemente las causas de fondo y digamos, los procesos que han generado esas condiciones de riesgo. Entonces, esa es una primera cosa. Una segunda cuestión que quería destacar tiene que ver también con un aspecto, una dimensión más sociológica del tema. Desde hace ya varias décadas se trabaja el concepto de educación, acción participativa, ¿no? Para el desarrollo local generalmente. Y en este sentido, creo que hay dos dimensiones de la educación acción participativa. Por una, la del autor del libro, porque como bien se ha señalado, no es un visitante, sino es de alguna manera alguien que
que formó parte, que está formando parte de lo cotidiano de la vida y el trabajo de las poblaciones. Y segundo, porque desde esa perspectiva está aportando tanto en su trabajo social cotidiano como en lo que es este libro, que tiene una función también muy importante, y es recuperar la memoria, recuperar las experiencias de las comunidades, de las poblaciones que han sido afectadas por los desastres, ¿no? Esta sería una segunda cosa. Una tercera cuestión que quería destacar tiene que ver con el comportamiento de las poblaciones ante situaciones de riesgo, de desastres o simplemente de urgencia frente a las condiciones, frente al, digamos, a su entorno, a amenazas que puedan existir, o simplemente carencias como la luz, la electricidad, el agua, los servicios públicos. Y entonces, en la historia de nuestro país, digamos, la formación de las comunidades urbanas, fundamentalmente los asentamientos populares, tiene mucho que ver con este tema, no solamente en lo que se refiere lo que se refiere a la ocupación del suelo, sino también y sobre todo en lo que significa la organización comunitaria para ir resolviendo de manera progresiva, pero muy participativa, los distintos problemas que acosan a la comunidad en la cual se vive, ¿no? Entonces, este es un tercer aspecto que resulta muy importante y que explica de alguna manera cómo, a pesar de las graves condiciones existentes por la amenaza de contagio por el COVID, hay líderes, pobladores y religiosos que son capaces de afrontar en las peores condiciones de riesgo un trabajo de solidaridad, de ayuda a la comunidad o a sus vecinos, ¿no? Entonces ese es un elemento que me parece importante y que lleva también a destacar algo que muchas veces se tiene poco en cuenta, y es que cuando las comunidades ya se han consolidado, ya han obtenido la luz, el agua, los servicios básicos, generalmente como que se pierde esta idea de la participación comunitaria, pero esta se mantiene latente y empieza a emerger con mucha fuerza frente a los grandes retos o problemas que se presentan, entre ellos los desastres o en segundo lugar también la pandemia, ¿no? Entonces, este es un aspecto que quería señalar. Y sobre esto, como un cuarto punto, mencionar que es muy claro que la solidaridad, la movilización, la organización existe a pesar de la invisibilización de la misma por parte de los medios de comunicación y la indiferencia de las autoridades, ¿no? Entonces, esto lo señalo no solamente porque es así, sino que detrás de esas actitudes se tiende a debilitar el potencial de respuesta de las poblaciones frente a los grandes problemas como el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, en la medida en la cual sean reconocidos, valorados y apoyados o estimulados de alguna manera las iniciativas de los líderes, los maestros, de los pobladores que empiezan a desarrollar o que vienen desarrollando estas iniciativas, esto puede calar muy fuertemente en el conjunto de las otras comunidades que no necesariamente tienen un comportamiento similar, ¿no? Un quinto punto que creo que está
mencionado con mucha fuerza en el texto, a pesar de que nos habla de, digamos, tiene una referencia a la información hacia septiembre del año 2020. Sin embargo, esa información nos permite contrastarla con lo que estamos viviendo actualmente y ver cómo los pronósticos que en ese momento resultaban de alguna manera hasta cierto punto pesimistas, resultaron ser muy limitados, digamos, o sea, más bien contradictoriamente fueron más optimistas que lo que fue la realidad. Una realidad en donde el impacto de la pandemia en las poblaciones ha sido devastadora. Y a este nivel, señalar algunos aspectos que han sido mencionados por el autor. Un primer aspecto es el de la salud, ¿no? Ya hemos mencionado que el tema de la salud no solamente era visto en un momento como atención de la salud a partir de los centros hospitalarios, sino que progresivamente con el desarrollo de la experiencia de atención de salud, se empieza a revalorar la atención básica de la salud y los mecanismos que pueden desde la misma comunidad, desde el mismo hogar, afrontar algunos de estos problemas de salud que se presentan en el contexto del COVID. Entonces, digamos que ese es un aspecto que ha ido transformándose. Un segundo tema es el económico, ¿no? Las estrategias que usa la población para enfrentar el problema económico. Una población que vive el día a día y por lo tanto la urgencia de lo económico es mucho mayor y se correlaciona directamente con la alimentación y digamos el acceso a los aspectos más vitales de existencia, ¿no? Y entonces, esta prolongada distanciamiento social y los mecanismos para tratar de enfrentar la pandemia han tenido un efecto devastador, pero también han permitido que surgieran varias iniciativas, algunas de ellas mencionadas en el libro, ¿no? Finalmente, quisiera mencionar algo sobre las experiencias, ¿no? Ya he señalado el caso de la maestra y cómo su historia refleja también las causas, digamos, la vulnerabilidad preexistente a la epidemia en nuestra sociedad y en particular en el caso de la educación, de las instituciones educativas. También podríamos señalar el caso de la Iglesia, de la Asamblea de Dios, o que digamos que en general son las iglesias pentecostales, ¿no? Hay una característica de estas iglesias, y es que a diferencia de las estructuras eclesiales mayoritarias, digamos, los pentecostales o las asambleas de Dios surgen con mucha fuerza gracias a la iniciativa del grupo, los miembros de la misma iglesia, el colectivo de la iglesia, que toma las decisiones muchas veces, ¿no? Inspirada por la presencia, de acuerdo a su creencia, del Espíritu Santo en esa asamblea de Dios, en esa iglesia, ¿no? Entonces, son algunos comportamientos que también en la historia han llevado a, digamos, a valorar mucho el papel del movimiento pentecostal. Hay mucha literatura desde el punto de vista antropológico y sociológico para conocer lo que es este fenómeno de las iglesias pentecostales, ¿no? Y para terminar, también quería destacar el hecho de esta referencia a las rondas campesinas y los brigadistas
para enfrentar las emergencias, ¿no? En ambos casos como que evidencian esa capacidad para adaptarse a las condiciones no solamente materiales, sino legales existentes, o tratar de aprovechar de alguna manera esas condiciones, esos factores legales para legitimarse de mejor manera, ¿no? Y en el caso de las rondas campesinas, el hecho de persistir como ronda campesina en un ámbito que, si bien es semi-rural, podía eventualmente, en contagio con las zonas más urbanas, haber generado en otro tipo de mecanismo, pero rápidamente, como se menciona en el libro, los pobladores que formaron las rondas campesinas en el barrio se dieron cuenta, en Villa María se dieron cuenta que las rondas campesinas tienen un respaldo legal, tienen una legitimidad formal por parte del Estado, y esto les permite también a ellos, como integrantes de las rondas campesinas, tener una mayor legitimidad frente a la eventualidad o a los problemas que se puedan presentar con el Estado. Y en el caso de los brigadistas, digamos, que podían ser de defensa civil en algún momento, pero lo que nos muestra claramente es también esa capacidad para adecuarse, como ir transformándose en función de la necesidad y la urgencia, ¿no? Los brigadistas y también algunos grupos juveniles que se inician como grupos que comparten actividades deportivas, ¿no? En un momento, y de manera progresiva se van comprometiendo o motivando para realizar algunas actividades, en este caso las relacionadas con la defensa civil, pero llega un momento en donde se dan cuenta que esto no va más por el momento y que es necesario afrontar desde su perspectiva lo que podríamos denominar como las brigadas solidarias de defensa civil, ¿no? Entonces quería con esto terminar felicitando al autor, al cual conozco y doy testimonio de todo el trabajo que él viene desarrollando desde el punto de vista profesional como sociólogo, su capacidad de análisis y de reflexión, y su compromiso, como vuelvo a decir, con la educación, acción participativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus comentarios. Ya finalizando el programa Aportes Sociológicos, es el turno de José Luis López para que dé las palabras finales y de cierre a esta primera edición de la segunda temporada. Gracias al sociólogo Pedro Ferrada por sus palabras. Mucho de este texto tiene que ver con las enseñanzas que he recibido de Pedro. Pedro es uno de los sociólogos que ha publicado más en la temática de gestión de riesgo de desastre en nuestro país, y además es una de las personas que tiene siempre una opinión valiosa en torno a la temática en nuestro país. Pues bien, para terminar un poco esta presentación, quiero agradecer a sociólogos peruanos, al sociólogo Américo Pilman, por el espacio que nos ha brindado ahora, por la oportunidad de presentar este texto en la plataforma. Dicho sea de paso, en un periodo muy corto va a estar disponible en la plataforma de sociólogos peruanos el texto en digital para que lo puedan descargar libremente, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco la presentación, creo importante señalar dos cosas. La gestión de riesgo de desastres no debe ser entendido solamente como una temática vinculada a las especialidades como las ingenierías, sino también especialidades desde las ciencias sociales como la antropología, la sociología y otras tienen mucho que ver con esta rama, ¿no? Con esta especialidad. Yo llamo a los sociólogos, a los estudiantes de sociología, a interesarse en la temática de gestión de riesgo de desastres, a estudiarla, a profundizar,
y a aportar también en esta rama, ¿no? Pienso que desde la antropología y desde la sociología es mucho lo que podemos hacer. El sociólogo Pedro Ferradas, desde los muchos textos que ha publicado, nos muestra el valor y la importancia que tiene la sociología cuando se presentan situaciones de crisis. Entonces, sin más que decir, nuevamente las gracias al portal Sociólogos Peruanos por la presentación y están cordialmente invitados a poder descargar el libro y poder leerlo. Muchas gracias. Estimados y respetados participantes, de esta manera estamos culminando la primera edición de la segunda temporada de este año 2021 del programa Aportes Sociológicos. Asimismo, queremos invitarles a que nos visiten a nuestras diferentes redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube, para que puedan conocer las novedades que tenemos preparados para este año 2021. Nos vemos pronto.